Vamos ahora sí al sermón, entonces a la palabra de Dios, que es lo más importante. Encomendémonos al Señor. Padre Celestial, ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora. Por favor, aviva el don que me has dado, lléname con tu Santo Espíritu, pon tus palabras en mi boca, prepara los corazones y las mentes de mis hermanos, ábranos, dinos tu santa voluntad hoy día para nuestras vidas y haz que tengamos el deseo intencional y claro de obedecer tu bendita palabra. Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sus Biblias en Mateo 9. Vamos a estar ahí en Mateo 9 con este gran pasaje de la transfiguración del Señor Jesucristo. Perdón, Marcos, ¿qué dije? Bueno, váyanse acostumbrando a todas esas confusiones, ¿no? Porque cada vez que pase un año va a ser peor. Bueno, entonces, Marcos 9, gracias. El contexto de la lectura, si ustedes le dan una miradita rápida al capítulo 8 y los capítulos anteriores, vemos lo que ha pasado. Y la cosa principal en el contexto es que Cristo está anunciando su muerte. Está insistiéndole a los discípulos, diciéndoles: yo voy a Jerusalén, pero voy para ser arrestado, juzgado, despreciado y sacrificado por los sacerdotes, los escribas y las autoridades en Jerusalén. También en el contexto nos dejan ver la incomprensión, el rechazo que esa idea causa en los discípulos, tanto que Pedro le dice: ni se te ocurra ir a Jerusalén, porque no voy a permitir que te maten, yo estoy dispuesto para defenderte. Y el Señor entonces lo regaña y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tú no miras las cosas del cielo, sino las de la tierra. Ya también vemos en el contexto lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Los milagros, sanidades maravillosas, liberaciones de endemoniados, multiplicación de panes y peces, resurrección de muertos. ¿Qué pasa con todo eso? El Señor Jesucristo está diciendo con hechos: yo soy Dios, yo soy el Mesías. El gran problema es que los mismos discípulos, a pesar de todo lo que habían visto y todo lo que habían recibido como enseñanza, todavía dudaban que fuera Dios y que fuera el Mesías. Y ese no es solo problema de ellos, es problema nuestro también. Yo a veces les he preguntado: ¿qué hacen ustedes con los 52 sermones del año? Si es que vienen todo el año a la iglesia. ¿Qué hacen con los 25? ¿Qué hacen con los 5? ¿Qué hacen con eso? Porque a pesar de que oímos y oímos y leemos, aparecen las dudas, aparecen los momentos de flaqueza, aparecen los momentos en que yo quiero como desistir, como que estoy confundido, como que no veo claro. Esa es parte de nuestra naturaleza caída, es parte de nuestra lucha, de nuestra batalla. También el contexto nos habla de lo que verán enseguida. El Señor Jesucristo les dice, ahí si ustedes están en Marcos, ¿no? 9, dice: 3 de ustedes, yo digo 3 porque ya sé que son 3, pero el Señor dijo: os digo que algunos de vosotros no moriréis antes de 3 van a ver las maravillas del verdadero reino mesiánico. Este reino, el reino de Jesucristo, que es real, pero es un reino que no es de aquí, no es visible, es un reino que todavía no se nos ha dado para contemplar. Sin perder Marcos, vayan a Juan capítulo 18. Juan 18, y pongan sus ojos en el verso 36. Pongan sus ojos en el versículo 36. ¿Ya pasaron los 30 segundos? ¿Ya? Bueno. Entonces dice el Señor en Juan 18:36: respondió Jesús:
mi reino no es de este mundo. Miren la declaración concreta, precisa, puntual. Mi reino no es de este mundo. Hermanos, yo no sé qué hacen los apóstoles del falso evangelio de la prosperidad cuando prácticamente le dicen a la gente: el reino de Cristo sí es de este mundo. El reino de Cristo es dinero, el reino de Cristo es salud, el reino de Cristo es confort, el reino de Cristo es que todo salga bien. Yo no sé cómo hace. El Señor Jesucristo dijo muy claramente: mi reino no es de este mundo. Cristo no tenía los ojos puestos en este mundo. Sigue el versículo diciendo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Insiste. Dice: si mi reino fuera de aquí, ya mis ángeles habrían hecho polvo a todos mis enemigos. Pero resulta que mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. Podría parecernos increíble, podría parecernos que es imposible que hoy día, tenemos la misma necesidad nosotros, como la tenían los discípulos de Cristo, de aclarar definitivamente qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? A veces uno en el púlpito no puede evitar como la posición del crítico, ¿no? Como que uno está aquí criticando a la gente. No es ese mi propósito, ni debe ser el propósito de ningún predicador. Vamos a presentar el Evangelio. Pero resulta, mis hermanos, que a veces nosotros, incluyendo el pastor Leonel, camina por la vida como si no hubiera entendido qué significa el reino de Dios. Yo no sé qué entienden ustedes cuando el Señor Jesucristo dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. ¿Cuál es la justicia del reino? La justicia del reino es Cristo. Es el único que es justo. Y es el único que puede darnos justicia. El amor de Dios es tan grande que aunque nosotros no lo merecemos, Él nos da la justicia de su Hijo. Y si usted no cree eso, está en problemas. Porque usted nunca, ni yo tampoco, llegaremos al tope de los requisitos de Dios para estar en su presencia. Bueno, mucha gente dice que el infierno no existe. Mucha gente dice: no hay infierno. Algunos dicen, me lo han dicho aquí en mi cara: el infierno es esta vida, ¿para qué más infierno? Pero mis queridos hermanitos, el infierno existe. La Biblia habla más del infierno que del cielo. Y si Dios en su palabra revela que hay un infierno, un lugar de tormento para los condenados, para que paguen su cuenta que no quisieron que pagara Cristo en el Calvario, si lo dijo Dios, yo lo creo. Yo lo creo. Por eso deben quedarnos muy claros que hay una ofensa hecha a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios recto, a un Dios justo, a un Dios bueno, una ofensa eterna porque Él es eterno y necesita ser pagada con una ofrenda eterna. Nosotros no tenemos con qué pagar. No hay cómo. Por eso es necesario que Cristo la pague. ¿Y qué es lo que Dios nos revela? ¿Y qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Dice: Cristo paga, solo créalo. Qué difícil, ¿no? Yo no sé por qué la gente dice: uy, cristianismo, uy, no, uy, eso de locos. Es muy sencillo. ¿O paga usted o paga Cristo? Yo prefiero que pague Él. Él tiene con qué pagar. Él ya pagó, de hecho.
yo no tengo con qué pagar. Si yo me presento en mi justicia ante Dios, estoy perdido. ¿Qué pensamos entonces cuando Cristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia? Yo quisiera que hoy nos hiciéramos un examen. ¿Sabemos qué es la justicia del reino? ¿Realmente tenemos claro qué es la justicia del reino? ¿Realmente yo busco el reino de Dios o busco mi interés, mi conveniencia, mi confort, mi tranquilidad? Me encanta la paz del cristiano. ¿Qué busco? Pero hermano, cuando yo los invito a hacer un examen de conciencia, háganlo. Es más, es Dios el que le pide que lo hagan. Dice que examinen su fe. Eso dice la palabra. Examinen qué es lo que creen. Porque a veces nos comportamos en la vida como si no creyéramos. Porque el reino de Dios no es de aquí. El reino de Dios está en el cielo, está en la otra dimensión. Es invisible para nosotros hoy en día. ¿Qué entienden ustedes cuando el Señor les dice, hagan tesoros para el cielo? ¿Quién de ustedes tiene cuenta corriente en el cielo, cuenta de ahorros, o Nequi, o alguna cosa de esas en el cielo? ¿Quién? Pero les aseguro que Bancolombia sí quiere. ¿Qué entienden cuando el Señor dice, hagan tesoros para el reino de los cielos? Allá no hay ladrones, allá no roban, allá no hay orín, pero nosotros lo llamamos óxido, allá no hay óxido. En cambio, todas las cositas que usted consigue aquí, en esta tierra, ¿dónde van a terminar? En la basura, en la chatarra. Todas. ¿Se acuerdan cuando el carro era nuevo? Lo rico que olía. Eso uno no lo quería ni tocar porque brillaba. ¿Y ahora cómo está? Apachurrado, rayado, sucio. Ya se le bajan las llantas, se le dan el soporte. ¿Por qué? Porque todo lo de aquí pasa. Todo lo de aquí es temporal. Todo lo de aquí es y no es. Pero nosotros estamos aferrados a esas cosas que pasan, a esas cosas que son temporales, a esas cosas que no tienen trascendencia. Por eso es que trabajamos y por eso nos matamos y por eso madrugamos y por eso nos acostamos tarde y por eso estamos hasta aquí. El reino de Dios no es de este mundo. Pero hoy en día procedemos en la vida diaria como si no hubiésemos entendido que somos parte del reino de Dios, como si no entendiésemos lo que es el reino de Dios y su justicia, como si no hubiésemos entendido que el reino de Dios es absolutamente espiritual, santo, donde solamente reina la justicia. No hemos entendido, no hemos indagado, no hemos escudriñado acerca del reino de Dios, acerca del Mesías, de lo cual se habla en la Biblia desde Génesis 3:15, cuando se habla de dos descendencias y cuando se habla del descendiente que le pondrá en pie a la serpiente en su cabeza. Se habla de esto desde Génesis hasta Malaquías. ¿Saben lo que hay en Malaquías? El último libro de la Biblia. Malaquías expone nuestro pecado. Y aquí está el Evangelio, en el libro de Malaquías. Pero ese es el tema de todos los profetas. En Malaquías 1:2, si lo quieren ver rápidamente. Malaquías 1:2. Malaquías 1:2. Atrasito de Marcos. Y también de Marcos, qué pena. Dice Malaquías 1:2, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, oigan la gravedad del versículo, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Gravísimo, ¿no es cierto? Los israelitas, el Señor está diciendo, yo os he amado, ustedes son la niña de mis ojos,
Ustedes son mi pueblo, ustedes son mi linaje escogido, ustedes son mi real sacerdocio. Y yo digo, ¿qué? ¿En qué está hablando? ¿En qué nos has amado? ¿No les parece que nosotros actuamos en la misma manera? Porque resulta que todos nosotros somos ¿qué? Pecadores. Tenemos una vista muy miope, no trascendemos, no vemos las cosas celestiales, estamos muy ocupados en las cosas terrenales. Y a veces le preguntamos al Señor, Señor, yo malo, un pecador, yo soy un marido excelente, yo soy un padre impecable, yo salgo del trabajo y voy para la casa y de la casa al trabajo, y cuando recibo el chequecito se lo entrego entero a mi mujer. ¿Cuál malo? Pero la verdad de Dios es que todos nosotros somos pecadores. Todos, de una u otra manera. Y entonces nos preguntamos a veces, ¿pecador yo? ¿Fornicario yo? ¿Mentiroso yo? No, eso es para mi vecino, eso es para el otro, eso es para el otro, eso es para el pastor, el pastor, sí es un sinvergüenza, ¿no? En Malaquías está muy claro la promesa de un mensajero. Miren ahí mismo en el capítulo 3, versículo 1. Dice, he aquí, después de hablar del pecado y de todas estas cosas, no, he aquí, yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una profecía acerca de Juan el Bautista. Una profecía acerca del advenimiento de nuestro Señor. Este mensajero pregona misericordia, pero también juicio. La misericordia y el juicio van de la mano. Misericordia sin juicio es corrupción. Vamos a Malaquías 3:5, ahí en el versículo 5. Dice, y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio. Y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juren mentira y los que defiendan en su salario y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia con el extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces anuncia el Salvador, anuncia el que vendrá, el sol de justicia, pero también anuncia el juicio. Misericordia y juicio van de la mano. Hermanos, esto es lo que muchos de nosotros no hemos entendido en la vida del reino. En el reino hay dos cosas que van a imperar: misericordia y juicio. Dice la palabra de Dios que a todo el que recibe por hijo, ¿qué le hace? Lo azota. Misericordia y juicio. Y finalmente, Malaquías anuncia un día de salvación por llegar. Vayan al capítulo 4, el versículo 2. Ayúdenme a leer un poquito, ayúdenme con la voz. Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Vamos todos, vamos. Mas a vosotros que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aún no sabemos de qué se trata. No podemos ver que esto es más que mundo, dinero, confort, deporte, cuerpo, fama, aceptación, éxito. ¿No hemos entendido eso? ¿No hemos entendido que el asunto no gira alrededor nuestro? El asunto del reino no gira alrededor suyo, gira alrededor de Cristo. Es Cristo el protagonista. ¿Cómo está usted viviendo este antropocentrismo o este teocentrismo? ¿Es usted una persona que gira alrededor de Cristo o es una persona que gira alrededor de usted mismo?
No comprendemos acerca de la justicia del reino de Dios. No hemos entendido quién es Cristo el Mesías. La Escritura, mis queridos hermanos, es suficiente para que usted pueda conocer a plenitud a Dios y a su Hijo, a quien Él ha enviado. No nos va a alcanzar la eternidad para conocer a Dios, pero la Escritura aquí es el don de Dios para que podamos conocerlo a Él y a Jesucristo en mayor grado. Pero ¿qué necesitamos hacer? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Dónde está la gracia dándonos el querer como el hacer? Juan 5. Pongan los ojos en el versículo 39 y ayúdenme una vez más. Juan 5, 39. Ayúdenme. Todos vamos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, yo llevo muchos años con esta cantaleta y este estribillo. Enamórese de la Biblia. Apasionese por la Biblia. Vuélvase fanático de la Biblia. Hermanos, ustedes me han oído aquí pronunciar cosas contra los libros. Y quiero aclararles que yo no tengo nada en contra de los buenos libros. Pero hermano, no sea tan presuntuoso ni arrogante de ponerse a tener una muy buena biblioteca cristiana y no sabe manejar la Biblia. No la sabe interpretar. No le arranca los tesoros de la revelación. No la ama con pasión. Su biblioteca se la comerán los gorgojos. Pero sobre el conocimiento de la Biblia, sobre la pasión por la Biblia, sobre el enamoramiento de la Biblia, construya lo que quiera y será bien construido, porque esa es la roca. Es que, hermanos, no solo estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo Dios, que es palabra. Cuando nosotros les decimos aquí, estamos delante de la presencia de Cristo, es porque aquí leemos la palabra, estudiamos la palabra, cantamos la palabra y predicamos la palabra. En el contexto de Marcos 9 también está lo que pasará. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando Cristo dice, hay unos de vosotros que no van a morir hasta, ¿no? Lo que va a pasar es la transfiguración. Ahora, ¿qué es lo más importante ahí en el pasaje de la transfiguración para ustedes? ¿Qué es lo más importante? Que haya aparecido con Moisés y Elías. Que haya sido una éxtasis extraordinaria para Pedro, Juan y Jacob. ¿Qué es lo más importante? Eso es lo importante del pasaje. Muy bien por el que dijo, no vi quién lo hizo, pero muy bien. Este es mi Hijo amado. A él que oír. ¿A él qué, hermanos? ¿A quién es que hay que oír? A Cristo. Ahora que si la pregunta es sencilla pero honesta, yo voy a Cristo. ¿Qué te está diciendo Cristo desde hace rato? ¿Qué te está diciendo Cristo desde hace muchos años? ¿Qué te dice Cristo en los 52 sermones del año? ¿Qué te dice Cristo en los 52 estudios bíblicos? ¿Qué te dice Cristo cada vez que pone a alguien para que te hable de su palabra? ¿Qué escuchas de Cristo? ¿Cómo lo oyes? El Padre Celestial, en medio de la visión, habla con la gente, con los discípulos y les dice, este es mi Hijo amado. Yo estoy complacido con todo lo que Él hace. Escúchenlo. Escúchenlo. Ustedes saben por qué testimonio del Padre en esos términos. Porque hace un ratito estábamos hablando que los discípulos no querían, no entendían, no sabían por qué tenía que subir a Jerusalén para morir. Es más, yo me imagino que Pedro decía, se chifló el Señor. Se le corrió la tierra.
¿Cómo es que va a ir a Jerusalén sabiendo que allá lo van a matar? Pero era la voluntad del Padre, era el plan. A eso había venido. Era lo que tenía que hacer. Por eso en estos momentos el Padre está dando semejante testimonio. Pero quiero que piensen, es el Padre eterno el que está hablando. Es el Padre eterno. Y está diciendo, este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Vuelvo y les reitero. Ojalá que no se quede esto en la retórica. ¿Usted escucha a Cristo? Acuérdese de los 3 pasos. En Lucas 6:46. Todo aquel que viene a mí, oye mi palabra y la hace, yo le diré a quien es semejante. Al que construye sobre la roca. Hay que oír a Cristo, hay que oír su palabra y hay que hacerla. 3 preguntas para que se hagan. ¿Cómo hiciera yo para meterme en sus cabezas y corazones y ver si realmente eso está causando alguna cosa allá? Porque es que no le está hablando de Leonel Ortiz. Leonel Ortiz es el más pecador de todos, después de Pablo, incluso. Es Dios el que está hablándoles. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si ustedes quieren ver la gloria del reino de Dios, escuchen a mi Hijo. Hoy no la pueden ver, pero llegará el día en que lo podrán ver cara a cara, tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Eso es lo que dice la palabra. Su vida no cambia. Usted sigue siendo la misma persona de siempre. Lo único que eso significa, mi querido hermano, es que usted no ha creído. Y debe revisar su fe. Lo importante para Dios es que escuchemos al Señor. Vayan a San Juan 10. San Juan 10. Pongan sus ojos en el versículo 25. Desde el capítulo 8 de San Juan, el Señor tiene en una discusión tremenda con los fariseos. Hasta hijos del diablo les dice ahí en ese contexto, ¿no? Vosotros de vuestro padre el diablo sois hijos. Y ellos llegan al punto de la discusión y dicen, bueno, Jesús, si usted es el Mesías, díganoslo de una vez por todas que dejemos de bobear. Entonces él les dice, pero entonces los he dicho, y ustedes no creen. Las obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí, ustedes no creen. Y entonces continúa ese diálogo aquí en el capítulo 10, versículo 25, y Jesús les respondió, cuando ellos le dijeron, si eres el Mesías, dínoslo de una vez. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hermanos, no se vayan a ofender. Cada uno de ustedes sabe lo que es. Y el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que usted es hijo, de que usted es salvo. Pero estoy seguro que aquí entre nosotros hay gente que no cree. Y la llamada desde mi corazón es: crea, porque si no cree, ya está condenado. El versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, hasta este versículo estamos viendo la figura, perdónenme, estamos en la mano de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Dice: nadie las arrebatará de mi mano, dice el texto, ¿sí o no? Nadie las arrebatará de mi mano, dice el texto. Pero miren lo que dice el siguiente. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Saben lo que eso significa? Nosotros en la mano de Cristo y Cristo en la mano de ¿quién? Del Padre.
Yo no sé por qué niegan la Trinidad. Yo no entiendo por qué no la ven tan clara. Qué lío, qué discusión, qué controversia. Pero el misterio de la Trinidad está clarito. Nosotros en las manos de Cristo y Cristo en las manos del Padre, y nadie nos va a quitar de él. Y claro, donde está el Padre y donde está el Hijo, está ¿quién? El Espíritu Santo. Otra cosa que quiero que pensemos en los pocos minutos que nos quedan es en la reacción de Pedro. Pedro tenía un carácter, lo que llaman en psicología moderna, sanguíneo. No es por presunción ni por arrogancia, pero es casi parecido al mío, o yo a él. Siempre metía la pata. ¿Por qué? Porque era impulsivo, hablaba automáticamente, mantenía el switch prendido. Y aquí otra vez, la pata. ¿Sí? Volvimos ya a Marcos 9 para que sepan. Entonces, ¿qué es lo que a Pedro se le ocurre? Pedro está enterrado de ver la visión, me imagino yo que está asombrado. Cualquiera de nosotros se hubiera asustado, ¿no? De ver semejante cosa que se transforman con tal brillo que aún las ropas encandilaban y toda esa cosa. Y aparece Moisés y aparece Elías y están conversando ahí los tres como si fueran compadres. Pedro está anonadado, pero está tan gozoso y hay un ambiente tan propicio en la escena que dice: Señor, qué bueno estar aquí, qué rico. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y para qué bajar otra vez? Quedémonos aquí. Pedro se olvidó de todos los demás. Pedro se olvidó de sus 9 compañeros. Pedro se olvidó del mundo perdido. Cristo se olvidó de su esposa, de su suegra, de lo que tuviera en la familia. No pensó sino en él. ¡Ay! Estoy en la gloria. Quedémonos aquí. Y la otra cosa mala que hizo Pedro fue haber puesto a Cristo al mismo nivel de Elías y Moisés. No se percató que estaba en la presencia de alguien que era mayor que Elías y Moisés. No pudo entender que la visión era para que comprendiera quién era él. Cuidado con los MacArthur, con los Sproul, con no sé quién, no sé cuántos. Cuidado, hay alguien más importante que ellos, hay alguien más grande que ellos, se llama Jesucristo. Pero a veces no deslumbramos y a veces no sabemos dónde poner los ojos. Aquí está Pedro, confundido, pero impulsivo como siempre. Y se fijó en lo que no era importante para Cristo. ¿Y por qué digo yo que no era importante para Cristo? Para Cristo lo importante era el mensaje del Padre. Lo que había dicho el Padre de él. Es tan cierto lo que le estoy diciendo que cuando Pedro comenzó a decir: nos quedamos aquí, esto está sabroso, hagamos 3, vino una nube, los tapó y se acabó la visión. Él se quedó con los crespos hechos. Porque lo que es importante para Dios muchas veces no es importante para nosotros. Ponemos los ojos en sitios muy diferentes a los que Dios está mirando. Y una de las cosas que tenemos que aprender en la vida cristiana, mis queridos hermanos, es a mirar donde Dios mira. Porque de lo contrario vamos a estar en muchos problemas. Vuelvo a insistir que debemos escuchar a Cristo, lo más importante de toda esta visión de la transfiguración, y debemos estar agradecidos del Cristo sufriente, el Mesías sufriente. Está circulando en TikTok un video del Papa, con el perdón de los católicos que estén aquí. Yo respeto mucho los católicos y los amo.
porque nací católico romano, crecí católico romano, estudié 7 años para cura católico romano. Pero le preguntan al Papa, que se me olvida cómo se llama. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama el Papa? El argentino. Francisco. Papa Francisco, le preguntan al Papa Francisco, dice, Papa, su santidad, ¿por qué vino Cristo? ¿Cuál es la razón que él vino y se hizo matar de esa manera que lo mataron? ¿Sabe lo que contesta el Papa? Yo no creo que haya mantelado ese video. No creo. Él dice, dirá que no lo sé. Digo, yo soy teólogo, yo soy filósofo, pero yo no te puedo responder. No lo sé. Yo no sé por qué Cristo vino. Yo miro el crucifijo y me pregunto lo mismo, ¿por qué tenías que morir de esa manera? El Papa Francisco no sabe Juan 3:16. Pareciera que ese teólogo no le ha dado una mirada a la Biblia en toda su vida. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida. Muy triste. Pero no vamos a criticar solo al Papa, porque hay muchos cristianos evangélicos que tampoco saben para qué vino Cristo o por qué. El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. La última cosa que quiero antes de que terminemos el sermón es que miremos también qué otro objetivo tenía la transfiguración. ¿Por qué Elías y por qué Moisés? ¿Por qué no otro? Resulta que a Moisés se le dio la ley, ¿sí o no? En el monte Sinaí. Y Elías es uno de los grandes profetas. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la ley y los profetas. Entonces allí estaba el testimonio de la ley y el testimonio de los profetas. ¿Y quién es el único que ha podido cumplir con toda la ley y los profetas? Jesucristo. ¿Y saben otra cosa? Moisés murió. No sabemos dónde está enterrado, porque lo enterró Dios. ¿Y por qué lo enterró Dios? Porque en la epístola de Judas encontramos que Satanás y el arcángel Miguel pelearon por el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué pelearon? Porque el diablo quería entregarse al pueblo. ¿Por qué? Porque venían de Egipto y sabían embalsamar cadáveres e iban a convertir a Moisés en un ídolo. El Señor lo enterró. Él murió. La Biblia dice muy claramente que murió en el monte después de ver la tierra prometida. Pero el profeta Elías fue arrebatado en un carro de fuego, ¿recuerdan? Él no pasó por la muerte. Hermanos, muchos cristianos han pasado hacia Cristo por medio de la muerte. Y muchos pasaremos quizás, ¿no? Pero muchos otros serán transformados en un abrir y cerrar de ojos e irán con el Señor en los aires y se quedarán con Él. Espero que no alcance eso, no sé, pero porque el Señor está muy pronto para venir, no sé cuándo, pero el Señor viene pronto. Entonces también nos habla de las dos maneras de cómo nos acercamos al Señor, una por medio de la muerte y la otra por medio de la glorificación. ¿Y saben el final de todo este cuento? De toda esta historia. Esa es la gloria que tendremos cuando Él vuelva. Por toda la eternidad. Si ustedes son pueblo de Dios, si ustedes son hijos de Dios, si ustedes creen en Cristo, si ustedes aceptan lo que Dios ha dicho, si ustedes escuchan al Señor Jesucristo, somos del reino de Dios. Somos del reino de Dios. Lo que pasemos en esta vida no tiene comparación con lo que viene. No tiene comparación. Espero que nos encontremos allá. Y espero que estemos en la multitud de los que alaban, cantan, como si fuera caída de aguas. Los que han estado en las cataratas del Niágara,
pueden entender lo que dice Apocalipsis cuando dice, esa gran multitud cantaba como agua que cae por torrentes. Espero verlos allá y espero que nos encontremos, o que nos vamos juntos. No sabemos cuándo suene la trompeta, quizá esta noche. Así que comencemos a amar el regreso del Señor.